Eh, este pasaje nos enseña, yo sé que es un poco a veces difícil de poder entenderlo o describirlo, porque simplemente menciona personas y nombres, bueno, nombres de personas que colaboraron con Pablo. Por ejemplo, el verso 19 dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de ¿cómo dice? Onesíforo. Onesíforo. Dice el 20, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Quisiera hablar en esta noche de estos dos hombres. Sus nombres un poco complicados, pero créame que fueron de gran útil en la obra del Señor. Primero quisiera hablar, amado hermano, de Erasto. Erasto era un hombre, en breve lo vamos a ver, dice que se quedó con él. Amén. Pablo anteriormente había dicho que se había quedado solo. Amén. Algunas personas lo abandonaron. Pero en el verso 11 dice que Lucas estuvo con él. Lucas es aquel hombre que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas, un doctor, tanto de la palabra como en medicina. Y dice que, por ejemplo, Lucas estuvo con él. Amén. Y Pablo le hace una petición en esta carta, da una breve información de lo que Pablo ha realizado en su ministerio. Y aquí, amados hermanos, ¿se recuerdan que habíamos predicado anteriormente que Bernabé y Juan Marcos se separaron de Pablo? Porque Bernabé quería llevar a Marcos, pero Pablo no quiso. Y habíamos hablado que en un momento de la vida del cristiano hay conflictos, hay indiferencias, no una división, pero sí indiferencias. Y Pablo dijo, pues no voy a llevar a Marcos conmigo. Y se separaron. Pero en esta situación vemos que en el 4:11 dice, le pide que traiga consigo a Lucas porque es útil para el evangelio. Amén. Así que en esta ocasión Pablo llama a Marcos porque a Pablo le va a ser útil en el evangelio. Y recuerde que al año que estamos escudriñando, Pablo ya está anciano. Pablo ya no tiene la misma fuerza que tenía cuando fue recién convertido, cuando fue un asolador de la iglesia. Pablo ya es un hombre de edad avanzada y describe lo siguiente. Y también, amado hermano, quiero compartirle esto. Dice aquí en el verso 10, Tito a Dalmacia. Tito había sido enviado por el apóstol Pablo. Amén. Estamos leyendo nombres de colaboradores del apóstol Pablo. Amén. Dice que unos se fueron al mundo tras esta vanidad. Pero aquellos que se habían convertido al evangelio, por ejemplo, Lucas estuvo con Pablo hasta su muerte. Tito también estuvo con Pablo. Tal vez Pablo lo había enviado anteriormente, lo envió. Es por eso que en Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos, que amado, que Pablo, aquellos que se habían convertido al evangelio, habían sido puestos en cada congregación con un propósito, para corregir lo deficiente, para enseñar, para exhortar. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Amén. ¿Y qué necesita para servirle al Señor? Creer en el Señor Jesucristo, bautizarse, asistir a la congregación. Amén. Si es posible, mayor tiempo los días de servicio. Porque aquel que sirve a Dios en la congregación gana un grado honroso delante de los demás. Amén. Yo sé que pronto, por la fe en el Señor, nuestra hermana Flor y nuestra hermana, se me olvida su nombre, Marina, pronto estarán sirviéndole al Señor. Amén. Porque cada uno de los que hemos sido llamados al pueblo del Señor, le han servido, le estamos sirviendo.
Amén. Y aquí dice, amado hermano, hablemos de Erasto. Pablo dice, se quedó conmigo en Corinto. ¿Y quién era este hombre? Vamos a verlo. Dice que era un hombre. Bueno, vamos a leer textualmente la Biblia, amén. Vamos a buscar, amado hermano, en Romanos 16, 23. Miren lo que nos... Romanos 16, 23. Vamos a ver quién era este hombre. Cuando Pablo dice que Erasto está conmigo. Romanos es el capítulo, es el último capítulo en el verso 16 de Romanos. 16, ¿qué cita le dije? 23. 16, 22, Romanos, perdón, sí, Romanos 16, 22. Cuando lo tenga, don gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Dice, voy a leer en el 23. Pablo dice, Erasto está conmigo en Corinto. Y mire quién era este hombre. En el verso 23, Romanos 16, 23. No sé si hermano Billy puede ir a nuestra hermanita Alba a buscarle. Romanos 16, 23. Dice así. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Son nombres muy extraños, pero ¿quién era Erasto? Amado hermano, era un tesorero. Amén. Cuando Pablo dice, Erasto está conmigo, este hombre se convirtió al evangelio. Era un hombre que servía en Corinto. ¿Y quién era Erasto? Era el tesorero de ese lugar. Amén. Pablo estaba rodeado, amado hermano. Llega el momento que Pablo se separa de sus hermanos que amó por un tiempo, pero el Señor lo rodea nuevamente de personas. Es por eso decimos que la obra del Señor nadie la detiene. Si uno se sienta y no quiere servirle al Señor, Dios va a levantar más. Amén. El día que usted se canse de servirle al Señor o simplemente no quiera servirle, Dios va a levantar a otro. Y Erasto dice, amado hermano, era un tesorero, era el tesorero de esa ciudad de Corinto. Ahora, mire dónde estaba hospedado Pablo. Dice, también aquí hay otro nombre, no muy menos pronunciado, pero dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Quiere decir que este hombre también tenía, económicamente, tenía un gran local donde Pablo enseñaba, donde la iglesia se reunía, y fue un colaborador de Pablo. Amén. Yo le hago una pregunta, y si no sabe, pues no, si no la sabe responder, pues gloria sea al Señor. ¿Cuántos creen que Pablo escribió 1 y 2 de Corintios? No, tranquilo, no tan rápido. Se recuerda que Pablo iba predicando su primer viaje, segundo viaje, su tercer viaje. En el cuarto viaje, Pablo es llevado no voluntariamente, sino que para ser crucificado. El tiempo de mi partida está cerca, dijo él. Pero, ¿quién escribió 2 de Corintios? ¿Cómo? ¿Aló? Pablo. ¿Pablo? ¿Alguien más? Dígalo sin miedo, amado, como quiera. Si no es la respuesta correcta, pues ahorita la vemos. ¿Cómo? ¿Pablo? ¿Alguien más? Bueno, está bien así. Vemos, amado hermano, que en esta ocasión, Romanos capítulo 16, Pablo ya es un anciano. Pablo ya no tiene la misma fuerza. Pablo, su cabello se empezó a emblanquecer. Su cuerpo externo se fue desgastando, se fue envejeciendo. Pero vemos que Pablo tal vez, amado hermano, hay más personas y colaboradores que ayudaban a Pablo. Pablo nunca estuvo solo.
En el verso 22 dice, bueno, ¿alguien lo puede leer? Amén, Tercio, porque escribí, sí. ¿Cómo dice? ¿Alguien puede dar lectura? Sin miedo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Amén. Recuerde, Pablo ya estaba anciano. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Empezaba a dictar la segunda carta a Corinto. Pablo empezaba a dictar, amado, pues obviamente, Pablo ya era un hombre pregonero del evangelio. Su fuerza se había desgastado. Pero siempre hay alguien, amado, al lado de aquellos que quieren servir al Señor. Porque la obra no es de uno solo. La obra no es de un pastor. Aquí y a donde sea. El pastor no se manda a sí mismo. Ni los ministros de alabanza. Amén. Aquí dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Este hombre, amado hermano, cuando Pablo, usted lo puede leer en su casa, son los saludos de Pablo personales con las personas que tuvo más comunicación, más cercanas a Pablo, que fue ganando en cada ciudad que fue predicando. Y aquí dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, obviamente dictada por Pablo. Aprovechó para hacerse partícipe y notorio a nosotros. Amén. Y es que este hombre, este llamado hombre Tercio, escribe la carta enviada por Pablo. Amén. Y hay otros hombres, por ejemplo, colaboradores del reino de Dios. Gallo, un hombre hospedador. No solamente a mí, dijo, sino a toda la iglesia. Amén. No son muy mencionados, como Pedro, como Santiago, Juan Zebedeo o Judas Iscariote, que también se menciona de él. Aunque ahorcado quedó, pero se menciona. Amén. Entonces, vemos, amado, que cuando Pablo dijo, Erasto está conmigo, era un hombre que tenía dinero. Y recuerda que Pablo estaba en una casa alquilada. Probablemente este hombre la pagaba. Amén. Porque aquí en cualquier lugar nadie vive de gratis. Amén. Nadie vive de gratis. Sus hijos van a crecer y tendrán que trabajar para mantenerse a sí mismos y pagar una vivienda o comprarla, como sea. Pero nadie vive gratis en este país y en cualquier lugar. ¿Amén? A menos que papá sea un magnate de dinero. Pero por lo demás todos tienen que trabajar. Entonces, amado hermano, Pablo dice que este hombre estuvo con Pablo. Amén. Entonces ya se dio cuenta quién escribió la carta que Pablo envió. Tercio escribió la carta. Pablo ya estaba agotado, tanta trabajo en el Señor. ¿Cuántos están agotados en el Señor? Que digan, no, pues ya recorrí tantas ciudades. Amén. Pero gloria sea al Señor porque usted quiere servirle al Señor. Amén. Y aquí, amado hermano, vamos a ver, ya vimos un poquito de lo que, vamos a volver ahí donde estábamos, en Timoteo. Amén. Timoteo, 2 Timoteo 4, verso 20. Dice, Erasto se quedó conmigo en Corinto. Y dice en el verso 13 de 2 de Timoteo 4:13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Amado hermano, Pablo era una persona humana como nosotros. Usted dirá, ay hermano, estoy cansado, tanto trabajo, ve que vengo corriendo del trabajo, mire que yo hago aquí y allá. Amado hermano, Pablo trabajó. Dice que fabricaba tiendas. Pablo fue un hombre que trabajó. Pero lo que quiero decir es que también Pablo fue un ser humano como nosotros. Se sintió solo, tuvo enfermedades. Amén. Por eso le dice, en esta petición que Pablo hace a Timoteo, verso 21 dice, procura venir antes del invierno. Amén. Procura venir
venir antes del invierno. Pablo quería, amado hermano, como un cuerpo ya avanzado de edad. Pues alguien dice que cuando uno ya llega a cierta edad, ya el frío le cala, como dicen. Siente frío, aunque haga calor. Pero Pablo, amado, lo hacía porque ya era una persona. Dice, antes del invierno. El invierno es un tiempo frío. Y Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote, los pergaminos o los libros, literatura. Amado, Pablo era un hombre que realmente amaba y le servía al Señor de todo corazón. Amén. Entonces aquí hay otras descripciones, pero quisiera también, amado, hablar de otro personaje. En el verso 20 dice, y Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo dice, amado? Estamos en el 2 Timoteo 4:20. ¿Cuándo estamos terminando? Erasto se quedó en Corinto. Y hablamos quién es Erasto. Un hombre, un tesorero en Corinto. Un hombre de dinero. Y hablamos de Gallo, que hospedó a Pablo y a la iglesia. Amén. Hablamos de Tito, que fue enviado para corregir lo deficiente. Vimos rápidamente a Marcos, que en un tiempo Pablo no lo quiso, pero hoy quiere que lo está llamando porque es apto para el evangelio. Amén. Necesario y útil para el ministerio. ¿Está conmigo? Amén. Pero vamos a ver un poquito de Trófimo. ¿Cuántos han escuchado hablar de este hombre? Hermano, ¿cuántos han escuchado hablar de Trófimo? ¿Alguien ha escuchado hablar de este hombre? Supongamos, en otras congregaciones, usted conoce al hermano, mejor lo pongo yo, al hermano Gonzalo. ¿Y quién es ese? Es un predicador como nosotros, ni lo conocemos. Él también predica. ¿Y a nosotros qué? Su servicio en el Señor, tal vez nadie lo está viendo, pero Dios sí lo mira. Dios sí lo mira. Amén. Por eso dice que Pablo dejó a Tito en un lugar. Dice, a Tito lo envié a Creta para corregir lo deficiente. Amén. Ahora Pablo se da cuenta, amado. Dice, a veces llega el orgullo. ¿Cuántos son orgullosos? ¿Cuántos somos orgullosos? Por ejemplo, cuando le dicen, hermano, yo pienso que así está mejor. Usted ya casi se saca el cinturón para sonarse al hermano que le está queriendo aconsejar. Si levantas, si esto lo haces de esta manera, lo vas a hacer mejor. Trátalo de hacer de esta manera, te va a ir mejor. Y a veces no. Se recuerda que Pablo tenía, no un orgullo, pero sí un celo por la palabra. Cuando no quiso ir con que Juan Marcos viniera. Pero hoy sí le está diciendo, tráete a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Pablo había aprendido en su caminar como cristiano. Amén. Ahora, ¿cómo le dije el personaje que si había escuchado hablar de él? Trófimo. Amén. ¿Cuál es la condición de este hombre? ¿Estaba qué? Enfermo. Pablo lo dejó. Hablemos un poquito, yo sé que el tiempo avanza. Trófimo era un personaje, un hombre que había acompañado a Pablo. ¿Se recuerdan cuando a Pablo allí en Jerusalén, cuando Pablo estaba haciendo un voto de Nazareto, que la gente empezó a decir, este hombre ha metido un hombre griego en el templo de Dios? En aquellos tiempos Trófimo andaba por esos lugares, un hombre de Éfeso. Pero este hombre quedó en este lugar, ya no tuvo fuerza para acompañar a Pablo. Amén. Pablo siguió su partida, siguió el mensaje, llegó el evangelio. Trófimo ya estaba enfermo, ya no tenía fuerzas, ya no podía caminar. Él quería seguir con Pablo llevando el evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, pero se cansó. La enfermedad lo alcanzó. Muchas veces nosotros como cristianos creemos que cuando tenemos una enfermedad es una maldición. Y creemos que es obra de Satanás. Y en parte sí. Pero en parte, amado, déjame decirle que a veces el cristiano dice, pero ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué tú no me sanas a mí? Pablo, amado hermano, Trófimo era un colaborador de él que había caminado junto predicando el evangelio. Pero ¿sabe qué? Aquí Dios no permitió que Pablo le sanara. Pablo no, Dios no le dejó a Pablo que sanara a este hombre. Aunque era un hombre esforzado,
valoroso, ferviente en el evangelio. Pero Dios no le permitió a Pablo sanar a su amigo. Amén. Y tal vez Dios, amado hermano, tal vez usted tiene una enfermedad y Dios simplemente no lo va a sanar. No es porque Dios no quiera, o no es porque su fe no sea tan grande, o no sea porque Dios no lo escucha, no. Simplemente en la vida del ser humano a veces Dios obra de muchas formas. Usted puede ser el hijo del evangelista, del que hace milagros, pero si usted tiene una enfermedad y si Dios no le place sanarlo a usted, no lo va a hacer. Así ayune y haga lo que tenga que hacer. No es porque su fe sea tan débil, no. Simplemente a Dios le place no sanarlo. Amén. ¿No se recuerdan que Pablo dijo, le he rogado al Señor 3 veces que quite este aguijón de mí? Y dice la palabra del Señor, el Señor le responde, Pablo, bástate de mi gracia. No pidas sanidad para ti. Pablo estaba enfermo en sí mismo. Pablo realizaba milagros, prodigios y sanidades. Dice que la ropa de Pablo, tan solo al tocar los enfermos, la ropa de Pablo se sanaban, pero Pablo no se podía sanar. Estaba enfermo. Timoteo también. Dios no pudo, o Dios no permitió que Pablo sanase a Timoteo. Timoteo también estaba enfermo. Y eran hombres de fe. Hombres que amaban a Dios y servían a Dios. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? No te voy a sanar, así quédate. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el hombre tal vez quiere desviarse de los caminos del Señor, ahí viene ese dolor. Dios obra así muchas veces. Cuando usted ya quiere agarrar para la calle, para agarrar para la barra, para donde sea, con los amigos que usted no conoce, que no son cristianos, ahí Dios le pone un dolor. Y dice, hey, ¿para dónde vas? Esa enfermedad es para que usted se recuerde que usted le está sirviendo a Dios. Y cuando esa enfermedad venga y ese dolor venga, usted tiene que postrarse delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes por qué yo tengo esto. Me imagino que Pablo hacía lo mismo. Amén. Bueno, Erasto, Trófimo, vamos a ver un poquito más acerca de este personaje. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí yo apunté unas citas. Y vamos a ver en Hechos 24. Ya con esto terminamos. Ya vimos que Pablo no dejó a su amigo colaborador enfermo. Hechos 20 y verso 4. Estamos viendo personajes que no son tan predicados en las congregaciones o en las reuniones, pero que fueron para Pablo de gran ayuda y para el evangelio. Amén. Tal vez un hombre o las cosas que usted hace, tal vez usted dirá, pues nadie se da cuenta que yo hago algo para el Señor. No se preocupe, el Señor sí lo sabe. Amén. Hechos 24. ¿Lo tiene? Amén. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de este personaje. Dice, mencionado por Pablo, dice aquí, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de donde era de Derbe, Timoteo de Asia, Tico y Trófimo. Estos hombres eran de Asia. Amén. Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo eran de Asia. Amado hermano, personas que Pablo había alcanzado a través del evangelio. Aún en su enfermedad le servían al Señor. Amén. ¿Cuánto le duele la cabeza? ¿Cuánto le duelen los huesos? ¿Cuántos tienen fiebre? ¿Cuántos tienen tos? Tenemos el cuerpo, amado hermano, nos agobia. Pero la fe en el Señor y el deseo por servirle, amado hermano, solamente muertos dejaremos de servirle al Señor. Amén. Hay otra cita, amado hermano, que yo apunté. Está en el 21. Ahí más adelantito. (21-29). Estamos viendo un poquito de la vida de este hombre llamado Trófimo. Dice así, porque antes, Hechos 21-29 dice, porque antes habían visto, es algo que, donde Pablo lo acusaron de haber metido a un hombre de Éfeso,
Le levantaron un falso a Pablo. Y dice aquí, porque antes habían visto a él en la ciudad, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Cuando Pablo visitó Jerusalén, amado hermano, este hombre, Trófimo, escuchó hablar del evangelio a Pablo. Amén. Y aunque usted no lo crea, en su primer viaje me imagino que este hombre iba con Pablo. En su segundo viaje iba con Pablo. Pero llegó un momento que ya no lo pudo acompañar más por causa de su enfermedad. Desde que Trófimo, amado, escuchó el evangelio, creyó al Señor Jesucristo y empezó a servirle a Dios. Amén. Empezó a seguir a Pablo y fue un colaborador del apóstol San Pablo. Amén. Entonces vemos, amado hermano, de que en la palabra del Señor hay tantas cosas que no entendemos muchas veces lo que Dios hace. Amén. Entonces, estos personajes que hemos leído en breve son para que nosotros pensemos un poquito. Tal vez usted dirá, hermano, pero a mí nadie me toma en cuenta. Si usted tiene el deseo de servirle a Dios, amado hermano, usted le va a servir a Dios. Y tal vez en ocasiones vamos a nosotros a llamar a las personas, a motivarles a servir al Señor. Pero otros, amado hermano, usted tiene que decir, amado hermano, o seguir en el camino de Cristo, aquí estoy para la obra del Señor. Usted va a seguir esperando a que un ángel venga y le hable y usted le sirva al Señor. Hermano, ¿y usted por qué no le sirve al Señor? Viera que a mí me ha ido mal en el evangelio, en las congregaciones. A mí me han tratado de esta manera, me han tratado del otro. A Pablo, amado hermano, lo trataron de muchas maneras. A sus consiervos lo trataron de muchas maneras. ¿Qué está esperando usted para servirle al Señor? Dejar al mundo. Amado hermano, Dios lo está llamando para servir. Amén. Así como estos dos personajes, amado hermano, que fueron colaboradores del apóstol San Pablo, esperamos que usted en esta noche, amado hermano, se dé cuenta de que Dios es el que mira su esfuerzo. Amén. Dios es el que mira su labor en la obra. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies en esta noche y démosle gracias al Señor.